Gracias al público por estar pendiente de este evento y a los ponentes también hoy presentes para iniciar este sexto coloquio de teoría crítica dedicado al pensamiento de Georges Lukács. A lo largo de su vida política, Lukács buscó ser, como dijera Mariátegui de Lenin, un hombre pensante y operante. Pese a las vicisitudes que presentó a lo largo de su desarrollo teórico y político y práctico, no podemos dejar de reconocerle su gran honestidad intelectual y entrega en momentos decisivos. En el taller introductorio a la teoría crítica que impartimos en el verano de este año, hicimos una reseña histórica en donde pudimos mencionar un buen número de académicos precursores y fundadores del Institut für Sozialforschung de Frankfurt, muchos de ellos militantes en aquel entonces del KPD. Lukács fue uno de esos precursores, entusiastas de la Semana de Trabajo marxista, pero quien, a diferencia de un gran porcentaje de aquellos, no solo mantuvo su militancia en épocas en que recrudecía la lucha entre capitalismo y socialismo a nivel mundial, sino que además en ningún momento renegó de esta sin dejar por ello de analizar críticamente los procesos de transformación de la época. Así como las figuras históricas del marxismo, Lukács comprendió la importancia de la teoría, dándonos ejemplo de lucha ideológica y búsqueda de claridad teórica ligada a la actividad práctica y revolucionaria de la clase obrera. Se trata, pues, de un ejemplo vivo de cómo llevar a cabo el proyecto marxista original que busca resolver la tensión inevitable entre teoría y práctica, cuestión que lo convirtió también en ejemplo de espíritu autocrítico. Como cualquier militante, el autor de Historia y Conciencia de Clase reconoció que su acción y sus ideas están expuestas siempre al error, y su vida fue, tal como nos consta en cada una de sus obras, una autoevaluación y una autocrítica permanente, aceptando en cada momento sus limitaciones y tratando de dedicar con la mayor objetividad posible cada una de sus obras y sus aportes al movimiento obrero. En Lukács, todo este esfuerzo autocrítico estuvo siempre orientado a servir de la mejor manera al esclarecimiento de la táctica, estrategia y teoría revolucionaria del proletariado, siguiendo la máxima marxiana de ofrecer a los obreros solo lo mejor de lo mejor. Entre los muchos méritos teóricos de Lukács, destaca el método del que se sirvió para el tratamiento de los problemas y los discursos filosóficos, pues fue uno de los marxistas que comprendieron que la superación de la filosofía es al mismo tiempo y en el mismo sentido su realización. Por ello, en su labor esclarecedora dedicó gran parte de su obra al análisis de los sistemas e ideas filosóficas, demostrando cómo la dinámica económica de la sociedad capitalista se manifiesta en la lógica del discurso filosófico, emprendiendo así una crítica radical de la filosofía en el sentido que Marx empleó el término. Esta dedicación por la comprensión de los fenómenos de la conciencia lo llevaron a centrar su atención en la cuestión de la dialéctica apoyada en la crítica de la economía política, algo que puede rastrearse a lo largo de su obra, dejándonos incluso una obra de ontología marxista inconclusa que precisamente se apoyaba en esta crítica. Su tarea siempre consistió en defender el marxismo contra todo discurso filosófico en boga, demostrando la superioridad de la teoría marxista, demostrando que la superación de los problemas filosóficos solo puede realizarse en el terreno práctico revolucionario, tal como lo postularon los fundadores del socialismo científico. De ahí que su preocupación constante y objetivo teórico final haya sido la del restablecimiento del marxismo en toda su pureza, como lo sostiene en el joven Hegel y los problemas de la sociedad capitalista. Hoy, cuando el movimiento obrero no posee la misma vitalidad que en décadas anteriores, cuando encontramos una débil identificación entre el proletariado y su ideología, sucede aquello que ya había denunciado el filósofo húngaro. Entre la intelectualidad progresista se viene infiltrando una serie de ideas que o bien buscan sepultar el método y contenido marxista, o bien tratan de revitalizarlo, insertando ideas de contrabando que terminan por quitarle todo el filo revolucionario. Teorías que acrecientan la confusión de las masas, entre ellas también las masas estudiantiles. No es distinta la situación de la filosofía académica en el Perú, en donde bajo un discurso radical y fuertemente reivindicativo,
una serie de posturas liberales postmodernas han penetrado las organizaciones gremiales y las líneas de investigación. Ante ello, una lectura de Lukács puede ayudarnos a delimitar una orientación que nos permita desenvolver adecuadamente una lucha ideológica desde la perspectiva del marxismo. Son todas estas razones por las que el Grupo Polemos ha venido desarrollando talleres de las obras importantes de Lukács, el joven Hegel, donde, por ejemplo, comprendimos que de un filósofo se pueden extraer interpretaciones reaccionarias para borrar lo más crítico de su pensamiento. Y actualmente venimos desarrollando la lectura del asalto de la razón. Lectura de él, la que vamos comprendiendo cómo la filosofía burguesa también tuvo que caer en interpretaciones irracionalistas ante el avance inminente de la ideología del proletariado. El día de hoy nos convoca el sexto coloquio de teoría crítica dedicado justamente al pensamiento de George Lukács. Las diversas ponencias que abordarán la crítica estética al fetichismo, la cosificación y el papel del proletariado llegan para iniciar una enriquecedora discusión que sin lugar a dudas encuentra su fundamento último en la crítica del capitalismo. Damos así pues por inaugurada el sexto coloquio de teoría crítica dedicado al pensamiento de George Lukács. Muchas gracias a todos y a continuación voy a dar pase a la primera mesa a cargo del moderador, Alex. Muy buenas noches con todos. Damos por inaugurada la primera mesa llamada Fetichismo, Estética y Literatura. Respecto a la dinámica de la siguiente mesa, cada ponente cuenta con 15 minutos para presentar sus ideas y al final se darán 5 minutos para responder a los comentarios del público. Solo habrá una ronda de preguntas y les sugerimos que los comentarios sean precisos para poder garantizar una mejor respuesta. Sin más que acotar, nos complace dar la bienvenida a Francisco Javier Sáenz, quien es maestro en letras por la UNAM, estudiante del programa de doctorado en letras mexicanas de la misma casa de estudios. Se ha ocupado de estudiar la obra de José Revueltas. Y a propósito de este autor, ha elaborado 2 tesis y publicado algunos artículos. Asimismo, se ha interesado por la relación entre marxismo y literatura. De igual manera, ha trabajado en la narrativa mexicana marginal de 1924 a 1940, el cual es el tema de su tesis de doctorado. El día de hoy nos presenta su ponencia Aproximaciones a teoría de la novela. Sin más que decir, recibamos a Francisco Javier Sáenz. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Alex, también a tu compañero Javier. Muchas gracias al Grupo Polemos por esta iniciativa, a la cual celebro y agradezco el espacio y saludo a todos ustedes desde la Ciudad de México. Yo hice una ponencia para tratar de englobar un poco la obra, teoría de la novela, y tratar de sacar los puntos que desde mi perspectiva son los puntos fundamentales acerca de esta obra, a veces poco leída o sacada a veces ya del contexto de análisis estético con respecto que tendrá más tarde. Pero sin embargo, que creo que todavía nos puede dejar mucho, tanto para el análisis literario como para otras vertientes. Bien, comienzo. Teoría de la novela fue escrita entre 1914 y 1916 y publicada en 1921. Este ensayo, escrito desde la perspectiva de la fenomenología hegeliana, hace una crítica a la metafísica, a la teoría de la historia y a la crisis del capitalismo que se presenta en la escisión entre etos y mundo. Es decir, estamos ante un Lukács cuya lectura del marxismo aún no permea sus cavilaciones. En la siguiente ponencia realizaré un punteo de los elementos más significativos de este ensayo que aún tiene mucho que aportar. Escrito en 2 partes, en la primera busca dar cuenta desde la nostalgia de la importancia de las producciones culturales de la antigua Grecia y su evolución hasta los albores del siglo XX. En tanto a etos y mundo, como decía, hace una crítica desde la nostalgia Lukács. Es a partir de estas 2 nociones que va a entender el mundo griego y va a construir a la nostalgia, como decía, como una crítica. En aquel horizonte griego considerará que el hombre, al salir en búsqueda de aventuras, podía correr peligros, enfrentar monstruos terribles,
tareas difíciles que realizar, pero no conocía el hombre el verdadero tormento del vacío en su existencia o en el mundo. Con la caída de Grecia, para nuestro autor, desaparece ese momento único de un etos compartido por una comunidad. Empero advierte que regresará con el mundo católico cristiano, en donde resurge la épica, pero que con llegada al Renacimiento llegará el momento en donde Dios se aleje de los hombres y se convierta en un extraño que mira distante. Acerca del héroe trágico, Lukács analiza los géneros literarios de la antigua Grecia como parte de la elaboración él parte más bien de la elaboración de cuestionamientos que le permiten dar cuenta de la vitalidad de estos. Sin embargo, centra su atención en la épica y luego en la tragedia. En este último género, la tragedia, se enfoca en la figura de destino, que da forma al relato y al héroe, como un sujeto que se crea y se encuentra a sí mismo. Asimismo, desarrolla que el héroe trágico no depende de los dioses para realizar todas sus hazañas, sino de su intelecto que lo conduce por diversos senderos, como Sócrates, quien en los diálogos de Platón no necesita de una fuerza descomunal, ser un semidios o de cierto favor de los dioses. Su muerte es trágica, pues es un héroe reconocido por todos. Su enfrentamiento con la muerte es la rendición ante una situación que no puede ser cambiada, pero que le brinda orden al mundo y entendimiento a una comunidad. Con la llegada del Renacimiento, Lukács apunta que en el drama se suscita un nuevo tipo de desarrollo no trágico, cuya búsqueda es la solución del conflicto a través de tres aspectos: el individuo, el mundo natural y la comunidad. De este modo, el héroe no trágico estará en el intersticio entre el individuo y la comunidad, pues su peripecia tendrá como resultado la integración en el mundo y la comunidad. Así, nuestro autor apuntará a La Tempestad de Shakespeare como uno de los principales ejemplos. Asimismo, de ello emergerá la forma novela del drama no trágico, la cual parte de la necesidad, la novela, de plasmar la totalidad en términos abstractos, no como reflejo, sino como transfiguración de la realidad, como una selección de materiales estéticos y estetizables, es decir, dignos de estar en la obra, no por un carácter de belleza, sino como síntesis y abstracción de la realidad, que pone el acento en la convencionalidad del mundo objetivo y en la interioridad del sujeto. Esta transfiguración de la realidad en experiencia sensible de los personajes tendrá como resultado un mundo con ciertos límites, una tendencia hacia lo no establecido, un futuro incierto al que los personajes tendrán que enfrentarse. Asimismo, considera que la novela tendrá la posibilidad y necesidad de realizar una mezcla de géneros, cada uno de ellos con una función concreta y una dirección dentro de la obra. Por ejemplo, para Lukács, la forma externa de la novela es la biografía, pues ésta permite oscilar entre, cito, un sistema conceptual que nunca termina de capturar la vida y un complejo vital que nunca alcanza la perfección, pues esta es inmanentemente utópica, solo puede objetivarse en la organicidad de la biografía. Fin de cita. Entonces, para Lukács, el mundo narrado en la biografía solo alcanza expresión a través de la experiencia del personaje. De esta relación, que es mediada por un narrador, da lugar a una nueva vida autónoma que es, sin embargo, paradójicamente completa en sí misma e inmanentemente significativa, la vida del individuo problemático, que ya no representará a una comunidad, sino a un sistema de valores e ideas, que será la razón por la que éste se enfrente al etos principal. De esta manera sucederá lo mismo con cada uno de los géneros que se entremezclan en el romance, en la novela. Cito: la composición de la novela comprende la paradójica combinación de elementos heterogéneos e independientes en un todo orgánico que es destruido una y otra vez. Hasta ahí la cita. Así, llegamos a la segunda parte, en donde Lukács nos plantea una tipología de la novela que parte de la idea de la existencia de un héroe problemático, cuya psicología se encuentra en el campo de acción de lo demoníaco. Carácter problemático al no poder establecer comunicación
con el ethos de su comunidad, que ha dejado de lado el concepto de comunidad por el individuo. Así llega a la novela del idealismo abstracto. En ella podemos apreciar a un héroe que se caracteriza por las acciones que realiza y un pensamiento que no logra entender o que choca con la complejidad que lo rodea. El mayor ejemplo para Lukács es El Quijote de Cervantes, en donde el héroe sabe que sus valores son los correctos aun cuando el mundo no los comparta, y ello se repetirá con cada aventura. De manera que en la novela de Cervantes se genera un dinamismo y se alcanza la unidad entre base y objetivo final. La divergencia entre el alma y la realidad se vuelve misteriosa y en apariencia cuasi irracional. El siguiente tipo es la novela psicológica. En esta, el héroe tiene una actitud pasiva, la cual nuestro autor explica debido a que la vida interior, sus deseos, no tienen posibilidad de realización, de manera que su pasividad busca evitar conflictos y luchas externas más que involucrarse y así dirimir dentro del alma todo lo que a ésta le concierne. Este mundo de insatisfacción es gobernado por una segunda naturaleza, es decir, por aquellos objetos que ha creado el hombre y le han robado su humanidad, o como lo plantea nuestro autor, cito, esto significa que todas las objetivaciones formales de la vida social pierden su significación para el alma. Hasta ahí la cita. Como ejemplo de este tipo de novela, él pone a La educación sentimental de Flaubert, escrita en 1869. Dentro de esta novela psicológica, partirá también para hablar acerca de la relación tiempo y novela. Al analizar, continúo un poco. Esta lo va a ver importante porque el tiempo va a hacer que lo mortal y lo temporal cobren mayor relevancia y hace que la verdadera lucha del héroe sea contra el tiempo. La memoria será un elemento que llegará con el manejo del tiempo, pues transformará a los personajes y les traerá información necesaria para la comprensión del momento en que viven, y de esa manera el sujeto verá, cito, la unidad orgánica de la totalidad de su vida a través del proceso por el cual su presente empírico es producto de su vida pasada plasmada en el recuerdo. Está ahí la cita. El tiempo ordena el caos de la vida de los hombres y la hace aparecer como un fluir espontáneo, una entidad orgánica. Los personajes aparentemente irrelevantes adquieren sentido, se relacionan, vuelven a separarse y a desaparecer en aquel sinsentido que precede al hombre y lo sobrevivirá. Luego el siguiente tipo de novela es la novela educativa. En esta, el héroe se autolimita al renunciar a la búsqueda demoníaca, aunque no por ello se rinde ante el ethos en el que está conforme. Se trata de una autolimitación de lo que Lukács llama madurez viril. El héroe tiene el anhelo de una tierra ideal, en donde logre superar su soledad y reintegrarse a la comunidad, que se suscita como fruto de un proceso de educación, un estado de madurez alcanzado con esfuerzo. El contenido de tal madurez es un ideal de la humanidad libre que comprende y afirma las estructuras de la vida social como formas necesarias de la comunidad humana. El personaje central se volverá problemático no por sus ideas no concordantes con el ethos comunitario, sino por erigirse en prueba de la discrepancia que existe entre mundo y alma. Su resignación será la cara externa que mostrará y su no aceptación la guardará para él mismo. Para Lukács, Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister de Goethe será la obra más representativa de este tipo. Por último, la novela de la decepción. Esta, para Lukács, traza la posibilidad de un regreso a la épica por medio de los sentimientos de la comunidad y entre seres humanos simples, íntimamente ligados a la naturaleza, que se mueve de acuerdo a los ciclos de nacimiento y muerte y excluye toda estructura innatural que conduce a la desintegración y al estancamiento. Para Lukács, el autor más representativo es Tolstói en La guerra y la paz de este tipo de novela. Luego Lukács nos va a hablar acerca de la muerte de la novela. Tras hacer su tipología, señalará que
el desarrollo de la literatura no ha logrado rebasar la novela de la decepción y considera que la literatura más reciente de ese momento, 1920, 1914, 16 más o menos, es una imitación ecléctica, epígona de los tipos anteriores, cuya aparente fuerza productiva se confina a las tareas formalmente menos esenciales de la lírica y la psicología. Así, para nuestro autor, la novela muere con Tolstoy, pero la llama se enciende con Dostoyevsky, quien desde su perspectiva hace algo nuevo, pero que ya no es novela, y que este desarrollo ya no estará presente también en esta obra. Acerca de las limitaciones de teoría de la novela, el mismo autor en su prólogo a este ensayo de 1962 la señalará. Asume allí que la mayor carencia es tratar de hacer una selección y encasillar todas las producciones novelísticas en una tipología sustentada en aquellas que considera como las mejores. Es decir, tiene una intención canónica, mostrar cuál es la buena literatura y cuál no logra los alcances deseados. Dentro de su clasificación, minimiza o ni siquiera toma en cuenta autores como Stendhal, Sterne, Balzac, Dickens o Zola, o todos los escritores americanos que ya gozaban de gran prestigio y que también ya se estaban leyendo en Europa. Para Lukács, el canon es Cervantes, Calderón de la Barca, Goethe, Flaubert y Tolstoy. Sin embargo, tampoco hay que dejar de lado que tiene este texto una gran vigencia, como decía al inicio, principalmente por su afán de trazar una de las rutas por las que el género novela se desarrolló, la épica, así como explicar sus principales características a través del análisis de una serie de obras. El uso del tiempo y de la memoria, la relación héroe y mundo, la separación entre autor y narrador, la relación entre mundo intradiegético y extradiegético son algunas nociones que emplea Lukács para distinguir las distintas obras. Todas ellas han sido el punto de partida para grandes análisis y teorías en el siglo XX que nos han ayudado a entender desde distintos ángulos el fenómeno de lo literario. Un último aspecto que me gustaría tocar es la dedicatoria en teoría de la novela. Yelenia Andreevna Gravenko fue una refugiada anarquista que tras su participación en las revueltas rusas de 1905 tiene que huir al extranjero. Ella fue la primera esposa de Lukács, quien se casa con ella para que no sea deportada y sufra la tortura zarista. Nuestro autor no tuvo ninguna relación sentimental con Yelena, más que una admiración por encarnar un espíritu que para el joven Lukács empezaba a despertar, la necesidad de la transformación radical de la sociedad. Muchas gracias, hasta aquí mi ponencia. El micrófono está cerrado, no se escucha. La verdad, su ponencia acerca del análisis crítico de la novela a lo largo del tiempo. Agradecemos su participación y a continuación daremos paso a Nicole Victoria Ñorbe, quien es estudiante de la licenciatura en Filosofía en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Durante el último año realizó un intercambio en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado en diversos eventos académicos organizados por la Universidad de Buenos Aires, el Ateneo Nacional de la Juventud, Difusión Tlamatilichtli, la Universidad Panamericana y el Museo Moralense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Se ha dedicado a la difusión de la filosofía en espacios no formales a través de talleres dentro de las casas de cultura y festivales de cine. Asimismo, se desempeñó como editora en jefe del periódico La Jornada de Morelos. Actualmente, se encuentra realizando su tesis con el doctor Sergio Lomeli Gamboa, el cual versa sobre el problema de la violencia en la obra de Walter Benjamin y su relación con la estructura mercantil. Hoy nos presenta su ponencia titulada Las lágrimas de Dostoyevsky a la luz de la teoría marxiana, reflexiones sobre el fetichismo y la enajenación. Sin más que acotar, con ustedes Nicole Victoria Ñorbe.
Muchas gracias. Doy inicio con el siguiente epígrafe. Nuestra palabra, nuestro canto y nuestro grito es para que ya no mueran más los muertos, para que vivan luchamos, para que vivan cantamos. ZLN. Las existencias dolientes han sido silenciadas dentro del gran relato histórico de la modernidad. Esto no es gratuito. La visión que tenemos del pasado depende en gran medida de quien lo narra, y quien cuenta la historia no desea reconocer al lado oscuro de la luna. Pero nada es sin su sombra. Walter Benjamin lo tuvo bien en claro al momento de redactar sus tesis sobre el concepto de la historia. Planteó que cuando ésta es escrita por las clases dominantes, aparece como progresiva, racional, ideal y acumulativa, sirviéndole para justificar su hegemonía. Una historia que actúa en función de un progreso indetenible y racional pretende ocultar la barbarie y el dolor que se acumulan tras su marcha, los cuales son su fundamento. El derecho a darle forma hace de la historia un botín que permite al ganador alterar los hechos según sus deseos e intereses, convirtiéndola en el medio para hacer de los vencidos su instrumento. Benjamin propone una estrategia para hacer frente a esta estructura de dominación. La lucha inicia y acaba al reapropiarnos de la historia, haciendo del pasado inolvidable. Rememorar es entonces resistir al olvido que silencia y niega las infamias producidas en nombre de un proyecto de civilización. Recordar rescata y reivindica la experiencia concreta de vida al oponerse a la abstracción de la cifra que convierta las ausencias en el sacrificio a pagar, un daño cuantificable. El pasado, en apariencia ajeno, contiene una luz oculta. Para poder captarla, hemos de arrojar la nuestra sobre él. Abriéndonos a la llama, nos nutriremos del recuerdo, transformándolo en la fuerza del presente. Venimos al mundo con la encomienda de salvar aquella imagen del pasado que todo el tiempo se encuentra en peligro de ser olvidada. Develar las cualidades subversivas del pasado nos nutrirá al momento de arremeter en contra del orden al cual hoy nos encontramos subyugados. Si pretendemos ganar la batalla poniendo fin a la estructura de dominación, necesariamente tenemos que ir hacia atrás y redimir el tiempo ya vivido. Es esta la razón por la cual la historia tenía un papel fundamental en la lucha de clases para Benjamin. Así como fuimos separados de nuestra politicidad, también lo hemos sido de la historia. Ambos despojos nos impiden determinar y dar forma a nuestra propia socialidad. La lucha de clases requiere que reconectemos el vínculo olvidado con los vencidos del ayer y profanemos la aparente armonía de la marcha triunfal del progreso. Sin un reconocimiento de nuestra relación, no existe conciencia de la deuda ni de la responsabilidad de redención que le subyace. Para ello debemos nadar a contracorriente, aceptando la historia a contrapelo. Una historia cuyo eje sea la redención de quienes sufrieron en nombre del mito del progreso servirá en los procesos emancipatorios. Lo anterior motiva la presente ponencia. Nuestro hilo conductor, una existencia doliente. De acuerdo con fuentes cercanas, Fyodor Dostoyevsky tuvo la oportunidad de leer las lecciones sobre la historia universal de Hegel durante su exilio en Siberia. El filósofo húngaro Laszlo Foldenyi narró y analizó este particular momento en Dostoyevsky lee a Hegel en Siberia y rompe a llorar. Ya desde el propio título podemos intuir la tensión entre ambos personajes. Una parte enuncia, la otra escucha y reacciona, no publicando un tedioso texto como respuesta, sino desde su propio cuerpo. Lee y llora porque se piensa a sí mismo, a su existencia. ¿Cuál es la razón que el hecho de derramar lágrimas sobre las páginas? De acuerdo con Hegel, el mundo al que Dostoyevsky fue condenado no participa de la historia, y por ende, tampoco su dolor. En sus lecciones, al dar inicio con la explicación sobre Asia, asegura, cito, primero, hemos de dejar de lado la vertiente norte, Siberia. Se halla fuera del ámbito de nuestro estudio. Las características del país no le permiten ser un escenario para la cultura histórica ni crear una forma propia en la historia universal. Fin de la cita. El espíritu no llegará nunca a esas tierras inhóspitas. A los pobladores de la fuera se les ha arrojado la no existencia, a la fulminante nada desontologizada. Son un aquí y ahora desnudo que no alimenta el progreso de la civilización. Su sufrimiento resulta irrelevante para el gran proyecto de la modernidad capitalista. Ese es el escenario que le permitió a Dostoyevsky pensarse en el afuera bajo su condición de paria, de sujeto excluido que le fue enajenada la participación en la configuración de la socialidad. Quizá esta reflexión sobre la historia entendida bajo los términos de Hegel fue lo que le llevó a pensar que no toda la vida tiene lugar en ella, y asimismo que la subjetividad sintiente, que la subjetividad sintiente con el peso de su dura concreción no le es posible acotarse dentro de los límites de la existencia histórica. La experiencia objetiva no tiene lugar, ni razón, ni bandera, ni consecuencias en el proceso de abstracción que pretende conformar una única historia racional, higiénica, progresista, llena de héroes y nombres propios.
Es a partir de la experiencia que tuvo Dostoyevsky leyendo a Hegel que pretendo realizar un ejercicio en el que la teoría marxiana nos brinde luz con el objetivo de entender las lágrimas de quienes no existen históricamente, aquellos a los que Frantz Fanon llamó los condenados de la tierra. La premisa que motiva este ensayo es lo asegurado por Lukács en Historia y Conciencia de Clase, que señala que el análisis de todas las dificultades que acontecen en este periodo de la historia nos lleva necesariamente a considerar el problema de la estructura mercantil propio del modo de producción capitalista. Sí, ¿no? La comprensión de ese problema es condición necesaria para una clara visión de los problemas ideológicos del capitalismo y de su muerte. Fin de la cita. Si esto es así, la estructura de la relación mercantil había de permitirnos dialogar con el dolor de Dostoyevsky como estrategia para hacer frente al sujeto automático del capital que impida a los vencidos participar en la configuración de su socialidad al adquirir el carácter de una coseidad. El análisis de la forma de la mercancía y del valor nos serviría de herramienta con el objetivo de develar y comprender el poder y la violencia que se ejercen sobre las existencias ahistóricas, así como el proceso a través del cual son sistemáticamente excluidas. Su aparente automatización ha hecho que el sujeto se viva como ajeno a las relaciones sociales que produjeron el valor, y no solo eso, sino que todos sus vínculos se encontrarían mediados por el intercambio de mercancías. Al estudiar las contradicciones del discurso dominante, Marx desenmascaró el modo de vida burgués en su desarrollo y capacidad de articular de forma total las diversas manifestaciones y fenómenos de la vida social. En el discurso crítico de Marx, Bolívar Echeverría señala, cito, la vida social moderna se lleva a cabo como el cumplimiento de una necesidad impuesta sobre ella por el mundo de las mercancías capitalistas y la dinámica que le es inherente, la de la valorización del valor. Nada se produce, nada se consume, ninguna relación interindividual es posible en la sociedad de la época moderna, si no es en virtud de su subordinación a la empresa histórica que asegura la explotación de un plusvalor en beneficio de la mercancía capitalista. En suma, la acumulación de plusvalor resulta ser el fin de todas nuestras relaciones sociales. Aunado a ello, el encubrimiento de la relación social concreta mediante la cual organizamos la forma económica de la sociedad y producimos nuestro mundo, permite que las relaciones mercantiles mantengan una forma imaginaria, fantasmagórica, y se garantiza la continuidad del capitalismo al adquirir un carácter de fetiche. De acuerdo con Marx, los productos del trabajo poseen una cualidad mística una vez estos adquieren la forma de mercancía. A saber, toda mercancía tiene un carácter suprasensible que no podemos percibir con nuestros sentidos. Cuando se metaboliza la naturaleza mediante el trabajo, en la actividad modificamos el mundo y asimismo se crean productos para el uso. Estos tienen una utilidad y un cuerpo físico, pero una vez pasan a ser mercancías les rodea algo aparentemente mágico y devienen fetiches. Este doble estrato de presencia de la mercancía la dota de cualidades físicas y metafísicas, sensibles y suprasensibles, profanas y sagradas. Contiene tanto objetividad social natural que responde a ser un bien producido para satisfacer una determinada necesidad, como objetividad puramente social que pone el acento en su capacidad de ser intercambiable entre otras mercancías. En el primer caso nos referimos al valor de uso, el cual está en relación con el trabajo concreto. En el segundo, al valor de cambio, mismo que se obtiene gracias al trabajo abstracto, siendo este el que le permite expresar la magnitud de valor en tanto que tiempo de trabajo socialmente necesario. La suma del trabajo abstracto, el gasto fisiológico de los hombres durante el trabajo que es absorbido por las mercancías, se cuantifica y expresa en magnitud de valor, tiempo. Cuando el trabajo humano se cristaliza como valor de los objetos, en tanto que el trabajo abstracto, las mercancías quedan revestidas por un carácter místico. Lo anterior es posible cuando se borran las diferencias y especificidades de cada una de las actividades concretas, sin tomar en cuenta la particularidad del proceso, a fin de poder cuantificar el trabajo en virtud del tiempo invertido. El valor permite que las mercancías sean intercambiables y es en el proceso de intercambio que la mercancía manifiesta sus atributos. Los valores de cambio son producto de determinadas relaciones sociales y no, por el contrario, una propiedad natural de las cosas. El valor es entonces una relación social y no natural. ¿Por qué es misteriosa la forma mercantil? Porque al momento en que los productores están frente a ella, la ven no como el resultado de su trabajo bajo determinadas relaciones sociales de producción, sino que pareciera ser independiente del proceso que la produjo, deviniendo en que la mercancía sea falseada. Dice Lukács, cito, como categoría universal dentro de todo el social, del todo social, perdón. Fin de la cita. De pronto, es como si las cosas cobraran vida y estuviesen rodeadas de un aura que las dota de una fantasmagórica independencia. En consecuencia, nuestro mundo y el de las cosas se invierten, deviniendo en que las mismas relaciones sociales pasen a ser objetos.
El tipo de sociabilidad que adquiere el trabajo es indirecta, pues los hombres lo hacen en función de los intereses del mercado y no teniendo como eje el valor de uso y el disfrute. A su vez, el trabajo es un proceso de subjetivación en el cual la vida queda subordinada a la lógica de la acumulación. Lo social aparece como objetivo y se naturaliza el ocultamiento del proceso productivo, haciéndole creer a los productores primarios que la socialización entre individuos acontece en virtud del intercambio mercantil, de la mera relación entre cosas, siendo él mismo una, dado que posee y vende su fuerza de trabajo. Desde la propia división social del trabajo se hace posible el fetichismo de las mercancías, porque de entrada, en estas existe una separación entre productores primarios y los medios de producción y de subsistencia, dado que se les han sido dados, no hay una voluntad real ni participación en el proceso creativo por parte de los trabajadores al momento de producir y reproducir su mundo. Los medios le han sido enajenados. Lo que hay ahora son relaciones entre cosas y no entre personas. La única forma que tienen para relacionarse es el intercambio mercantil. Así pues, en el mercado las mercancías son las que rigen. Estas, siendo objetos producidos a través del trabajo humano, terminan por someter a sus creadores. El fetichismo oculta la explotación que participó en el proceso para la creación de los objetos mercantiles y, asimismo, que el valor no es una cualidad esencial de las cosas. Se pretende esconder que el trabajo es aquel que produce valor. Se encubre el carácter social del trabajo. El mundo estaría puesto y dispuesto por y para la producción de plusvalor, el sujeto autónomo del capital. Pasamos a ser lo que Marx denominó guardianes de las mercancías. Nuestra vida social estaría regida entonces en función de salvaguardar su mundo y la valorización del valor. Todo lo producido y las propias relaciones sociales habrían de rendir pleitesía al modo de producción capitalista. Parte del proceso de emancipación radica en la superación de la carencia que sostiene que el valor es propiedad de las mercancías. Lo anterior nos permitirá desocultar que éste se realiza en el intercambio y es producido socialmente. En un primer momento de la supuesta automatización del proceso productivo, los objetos del trabajo son percibidos como algo extraño. Pero esto no solo se queda ahí, porque la mercantificación busca existir de manera parasitaria al subsumir no únicamente los objetos de acuerdo a sus leyes que aparentan ser naturales, sino que de igual manera el mundo de las personas. De entrada, el trabajo se subordina al capital a través del despojo total de la iniciativa en el proceso productivo para el trabajador. El trabajo vivo es absorbido por y para la valorización del valor. Posteriormente, los medios de producción y las fuerzas productivas establecidos hacen del individuo un instrumento en función de la acumulación y la centralización de la riqueza. Nombrar su dolor o siquiera tomarlo en cuenta no aumenta la productividad ni genera ganancias. Entonces, se torna censurable y excluible. La tendencia estructurante del capitalismo pone a toda la sociedad en función de la acumulación de plusvalor. Tanto el trabajo se subordina al capital dentro del espacio físico de la fábrica o la empresa, como las actividades que realizamos fuera de ellas. Todos los espacios y relaciones sociales se someten al modo de producción porque pasan a existir por y para la reproducción que asegura su continuidad. Lo que no alimenta la maquinaria puede ser desechado y queda olvidado para la historia. El valor de uso pierde el acento, el valor es amo y señor. Jugando con la famosa cita de Descartes, en la modernidad capitalista, si existo no es debido a que pienso, sino porque produzco plusvalor. Nuestra existencia histórica respondería a las necesidades del proceso reproductivo del capital, mismo que salvaguarda en primera instancia no a la vida, sino a la circulación mercantil de los productos del trabajo. Ahora bien, aquí entra un elemento fundamental para el interés del presente texto. A fin de reproducir nuestra existencia, los seres humanos nos relacionamos. Nada estaría dado a priori de dichas relaciones, todo es producido. Entonces, la historia se produce socialmente. Así como cada uno de los ámbitos de la vida social, esta no se escapa de ser un medio para beneficiar al plusvalor. Decía Lukács en el texto ya citado que, por ponerlo en términos benjaminianos, de acuerdo con la visión de los vencedores, cito, la historia se congela en un formalismo incapaz de explicar las configuraciones histórico-sociales en su verdadera esencia como relaciones interhumanas. El gran y único relato de Occidente deviene ajeno a las existencias implicadas, porque entre ambos existe una distancia en apariencia infranqueable. Para superar la decisión, habremos de recordar que la historia no está dada o existe separada de nosotros, sino que se teje socialmente. El monstruo llamado valor será todo menos autónomo, pues su fuente es el trabajo, la actividad humana. Si bien no obedece al proyecto subjetivo, su objetividad fantasmal impacta en el terreno de lo concreto. La traducción de lo real al lenguaje abstracto en términos cuantitativos que pretende hacer la modernidad capitalista de la historia
excluye todo aquello que no le genere beneficio. Existir históricamente, entonces, conlleva una serie de restricciones. En el tren del progreso no hay lugar para las lágrimas de Dostoyevsky. La forma mercantil capitalista en el comportamiento económico escribe la historia contando sus grandes logros y construye sistemas de cloacas que se expanden allí donde llega la civilización. En la profundidad de la tierra se esconde el olor a sangre. Hemos negado los horrores y nos convencimos de cuantificarlos como fallos en el funcionamiento de la estructura mercantil, siendo su subproducto. Mientras no sea abierta la cloaca y enfrentemos el sufrimiento silenciado de las generaciones pasadas, el enemigo nunca dejará de vencer. Si el proceso productivo continúa subsumido al capital, la forma social natural correrá con la misma suerte. El problema de la socialidad como intercambio mercantil requiere del estudio de la enajenación y el fetichismo para resistir y combatir su destructividad. Para Benjamin, este no debe de encargarse únicamente de la esfera de la hora, sino que de igual manera del tiempo que ya ha sido. No se puede cambiar nada de él, pero la naturalización de la forma en la que se entiende y produce la historia la ha convertido en un botín monopolizado que además genera riqueza, sea en la forma de monumentos, museos, libros de texto, identidad nacional, etc. Se afirma un cierto tipo de vida en lo abstracto a costa de ocultar la muerte y el dolor en su concreción. La mitificación del progreso y la historia racional es un excelente acicate que calma la furia de los excluidos y sus fogonazos. Así como podemos pensar y crear otras formas de modernidad, nuestro objetivo habría de ser, quizá, pensar y crear otras maneras de hacer historia, no a partir de la enajenación mercantil capitalista y la búsqueda de la acumulación de plusvalor. De lo que se trata es hacer otro tipo de historia, una que no niega ni enajena las subjetividades y abraza la vida en su concreción, donde haya lugar para las existencias dolientes, lo distinto desde su diferencia, y, ¿por qué no?, las lágrimas. La desontologización que la civilización hizo del sujeto incivilizado, el paria, el Dostoyevsky, al no permitirle participar del espíritu y la historia, es la condición de posibilidad para hacer de la nada la que fue arrojado la posibilidad del todo. Nos quieren quitar la historia para que en el olvido se muera nuestra palabra, dijo el EZLN en su cuarta declaración de la selva lacandona. Para que no mueran más los muertos, el dolor de los vencidos habrá de ser inolvidable, haciendo que lo perdido habite en nosotros y con nosotros en cuanto olvidado. ¿Cómo se hace inolvidable al esclavo? Aboliendo todo sistema que violente la libertad. ¿De qué manera las mujeres que nos faltan no son olvidadas? Conformando un mundo en el que no vuelva a suceder lo que ellas sufrieron. A fin de alcanzar la revolución, revolucionemos la historia, nuestra relación con el tiempo ya vivido. Superar la escisión es hacer del pasado un arma de reconstrucción. En resumen, mi propuesta consiste en problematizar y, si se da el caso, mostrar a partir de la tesis de Lukács si la producción de la historia en Occidente no es más que la narración de una no existencia en la que el modo de producción capitalista administra y organiza lo enajenado. Le otorga un carácter racional y progresista al tiempo pasado, concediéndole a la historia cualidades que la convierten en una entidad abstracta, fantasmagórica y sagrada, fetichizándola. Esto no se encuentra en función de la forma social natural, sino de afianzar el dominio de la estructura mercantil. Los muertos y nosotros no estamos a salvo mientras permanezca su reinado sobre la vida. Frente al olvido del dolor, cantemos a los vencidos. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia, la verdad estaba muy bonita. A continuación le vamos a dar pase a Luis Alejandro Barón, quien es estudiante de licenciatura en Filosofía y Administración de Empresas de la Universidad del Valle, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Estudiantes de Filosofía del Suroccidente Colombiano y del Grupo Estudiantil Ominum. Se desempeña como consultor en Buen Gobierno y Liderazgo Público, y ha sido ponente en diferentes escenarios de interés académico a nivel nacional e internacional. Esta noche nos presenta su ponencia Glosas del sujeto creador, Lukács y la resolución estética del objetivismo marxista. Bueno, sin más que acotar, recibamos a Luis Alejandro Barón. Bien, pues en primer lugar, muy buenas noches para todas y para todos, y un saludo muy especial para el grupo de investigación Polemos, a quienes agradezco mucho la oportunidad de participar en este espacio. También agradezco pues, a las personas que me han antecedido en la mesa
al compañero y la compañera por sus exposiciones, que me parecen trabajos notables, muy interesantes, perspectiva que no es fácil encontrar siempre en los círculos académicos nacionales o locales, y por eso es una feliz circunstancia poder estar acá en este espacio, pues conociéndonos y compartiendo algunas perspectivas. Bueno, quería que me conocieran un poco, pero no voy a hacer uso de la cámara en toda la presentación porque tengo algunos problemas de conexión y el flujo de datos pues puede disminuir si me permito solamente compartir voz y y una pequeña ligera presentación que voy a compartir para acompañar. Así que muchas gracias de antemano por su atención y nuevamente agradecer la oportunidad de participar en este espacio. Entonces permítanme, comparto acá una presentación de acompañamiento. Eh, ¿Se ve en pantalla la presentación? Sí se ve. Ah, de acuerdo. Bien. Mucho antes que pulularan las interpretaciones estéticas de la obra de Marx y Engels, frecuentemente circunscritas a una necesidad extrínseca y no explicativa de su obra, Lukács enfocaba la atención sobre el problema del humanismo socialista como la clave para la comprensión estética de la obra de los dos pioneros del socialismo científico. Afirmaba con acierto que dicho problema representaba la resolución estética del marxismo a los retos del determinismo histórico, aparentemente anclado a las raíces ontológica y epistemológica de la doctrina. En aportaciones a la historia de la estética, Lukács afirma que dicha resolución implica, cito, la unidad del carácter imperecedero del valor estético de las obras y el proceso histórico del que éstas son inseparables, precisamente en su perfección y en aquel valor suyo. El valor de la obra, el valor suyo, es el resultado de un proceso de subjetivación que el sujeto creador impregna en la obra, proceso que Marx y Engels reconocían como parte determinante de la obra artística. Contrario a lo que versa el lugar común, la estética marxista no ostenta un objetivismo ramplón basado en el determinismo histórico-económico, sino un objetivismo que da lugar a la subjetividad, por más contradictorio que pudiera parecer, como expresión del realismo inherente en el humanismo socialista. Una consideración para nada trivial que debemos a la obra de Lukács. Bueno, en ese sentido, hago un paréntesis para expresar lo siguiente. El trabajo, que es un trabajo, una investigación pues personal en desarrollo en este momento, precisamente se reafirma en la idea de reconocer, por una parte, a Lukács como uno de los primeros intérpretes de la importancia nodal que tiene la estética marxista dentro del programa, de la teoría crítica en general y de la doctrina del materialismo dialéctico en particular, a partir de sus aportaciones a la historia de la estética, que es una de las obras sin desconocer pues lo que en los tomos de estética va a desarrollar por sí mismo el autor. Una de las obras donde esto queda un poco más claro y que también considero que tiene un valor tanto a nivel académico por la vigencia de la obra, como bien se señalaba el compañero del comité organizador, pero también porque nos permite encontrar ahí una herramienta práctica de oposición a lo que el mismo Lukács llamará el marxismo vulgar. Ese marxismo que funciona incluso a nivel apologético o que opera a partir de lugares comunes que han sido ampliamente difundidos en relación a la doctrina marxista y a las vicisitudes, a las virtudes y a las problemáticas que son inherentes a su, a su creación y a su proceso histórico de surgimiento. Iniciará Lukács entonces en aportaciones a historia de la estética, señalando precisamente que para Marx
y Engels, o más bien para los pioneros de la teoría crítica, este es indivisible y es innegable que toda obra artística y particularmente la obra literaria no se escapa a los momentos y a los tiempos de las que son hijas, como no se escapa ninguna otra acción humana de carácter creativo o productivo del proceso histórico que por sí misma las produce. En una de sus cartas, Engels escribe, en una de sus cartas a Marx escribe precisamente a propósito de este tópico, cito, el proceso político, jurídico, filosófico, religioso, literario, artístico, entre otros, descansa en el económico, pero todos ellos reaccionan los unos sobre los otros y también sobre la base económica. La realidad no consiste en que la situación económica sea causa, lo único activo, mientras todo lo demás es simple efecto pasivo, sino que hay interacción sobre la base de la necesidad económica que siempre se impone en última instancia. Este matiz de jerarquía que es tan frecuentemente y paradójicamente, o bueno, no paradójicamente, tal vez tan conscientemente olvidado tanto por los más acérrimos críticos como por los más fervientes seguidores de la doctrina, resulta, digamos, determinante para entender la profundidad, pienso, de la obra de Lukács en función de identificar cómo la resolución, precisamente, de esos entramados en a los que la obra marxista ha sido conducida, están precisamente en la interpretación de la estética, de aquellos elementos que son propios del pensamiento sobre, no solo sobre la obra de arte, no solo sobre el fenómeno artístico como parte del proceso de producción y creación de todas las otras acciones humanas en las que se participan partiendo del lugar que se ocupa en una sociedad y en un sistema de producción determinado, sino particularmente en la manera en cómo los sujetos experimentan sensiblemente el mundo y a partir de ahí producen lo que producen, crean lo que crean y avanzan activamente sobre la historia. El marxismo vulgar, como lo llamará Lukács, ha afirmado que bueno, se sostiene en una visión en el que el sistema marxista no se separa nunca del proceso unitario de la historia, ¿verdad? Entonces, digamos, Lucas va a tomar distancia y va a denunciar, si se quiere, o tal vez va a llamar más, para decirlo en palabras más concretas, va a llamar la atención precisamente sobre la necesidad de tomar distancia precisamente de este marxismo vulgar que ha sido útil tanto para apologetas como para críticos, para poder reconocer que en el proceso o en el centro más bien de la doctrina está la subjetivación como parte activa de la manera en cómo participan los sujetos en el proceso histórico. El materialismo vulgar, señala Lukács, infiere que la tesis mecanicista y falsa, deformadora y confuncionaria de que entre la base y la sobreestructura existe una simple relación causal en la cual la base es solo causa y la sobreestructura es solo efecto. A los ojos del marxismo vulgar, la sobreestructura es un efecto mecánico causal de la evolución de las fuerzas productivas. El método dialéctico, empero, empieza por no conocer siquiera conexiones tan simplistas. La dialéctica niega que exista en alguna parte del mundo una relación causa-efecto puramente unilateral. La dialéctica reconoce en los hechos aparentemente más simples, complicadas interacciones de causas y efectos. El materialismo histórico subraya con especial energía que en un proceso tan rico en estratos y aspectos como es la evolución de la sociedad, el proceso total de la evolución social histórica se produce siempre como un complicado tejido de interacciones. Solo con este método es posible plantearse el problema de las ideologías. Entonces, a partir del planteamiento o de la denuncia, precisamente en la que se va a reivindicar, en la que Lukács va a reivindicar el centro del pensamiento ideológico como parte de los aportes concretos y reales que ha hecho la doctrina marxista a la manera de interpretar la realidad, la sensibilidad y la manera en cómo se experimenta el mundo. El sujeto creador va a aparecer como precisamente el centro operativo, si se quiere, de esa aportación. Marx y Engels, señala Lukács, han insistido enérgicamente en la desigualdad de la evolución en el terreno de la historia de las ideologías. Así, por ejemplo,
Engels ilustra sus reflexiones últimamente citadas recordando que la filosofía francesa del siglo XVIII y la alemana del XIX han surgido en países relativamente o incluso grandemente atrasados, de modo que en el terreno de la filosofía ha podido representar un papel rector la cultura de un país en que en el terreno económico se encontraba muy por detrás de países vecinos. Esa desigualdad va a servir como una herramienta analítica para Lukács para señalar que la concepción de la dialéctica viciada a través de una interpretación vulgar del marxismo excluye para un auténtico marxista, como él lo identificaba tal vez de una manera un poco higienista, si se me permite decirlo, toda esquematización formal que permita dar cuenta del avance, si se quiere, de la sociedad a partir de leyes preestablecidas y sobre las cuales se puede juzgar cada fenómeno, cómo se manifiesta y con particular atención los fenómenos literarios y artísticos, como señalará el autor. Marx y Engels rechazaron durante toda su vida, señala Lukács, la concepción simplista y vulgarizadora de sus siguientes discípulos que sustituían el estudio concreto del concreto proceso histórico por una concepción histórica basada en razonamientos artificiosos y en analogías, y aplastaban las complicadas y concretas conexiones de la dialéctica por otras burdas y mecánicas. Puede encontrarse una excelente aclaración concreta de este punto en la carta de Engels a Paul Ernst, que critica severamente a este en su intento de definir el carácter pequeño burgués de Ibsen basándose en el concepto general de la pequeña burguesía. Entonces, viendo un poco el tiempo que nos queda, Lukács va a iniciar, digamos, el proceso de la sistematización de la historia de la estética y particularmente el apartado que se dedica a las aportaciones de la historia de la estética marxista desde sus pioneros. Iniciará con esa denuncia para señalar básicamente, o bueno, no básicamente, pero para señalar en concreto que la toma de distancia de las expresiones vulgares de la interpretación del mecanicismo marxista y de su objetivismo como su principal causa-efecto van a ser determinantes precisamente para avanzar precisamente de modo dialéctico en la lectura de la obra de los clásicos de la doctrina. Esa desnaturalización de esos supuestos a partir de los cuales nos hemos formado generaciones enteras y en la que la Academia Latinoamericana sin duda no es la excepción, ha desplazado precisamente el estudio de la estética dentro de la obra sistemática del marxismo y no ha permitido, digamos, explorar esa dimensión que desde los manuscritos el 44 va a aparecer como la función de la especie sobre el sujeto, o la función, la interacción concreta del sujeto con la especie, en la cual, pues ya algunos autores han apuntado a afirmar, aunque diría que con mucha precisión Lukács, parece estar precisamente la contrapartida de esa visión. El humanismo socialista, como lo llamará Lukács a partir de su interpretación de las expresiones realistas, de artistas y literatos que incluso él consideraba completamente alejados de la doctrina, para nada, por supuesto, nada militantes, permite a la estética marxista la unificación del conocimiento histórico y el conocimiento puramente artístico. Pues una de las virtudes que debe identificar Lukács en particular del análisis de la estética, y en esto no retomaría, por supuesto, al pie de la letra, sino parafrasearía a la ponencia del profesor o nuestro compañero de la UNAM, en la especial atención que prestaba Lukács a la obra de Balzac, de Tolstoy, de Cervantes, para tratar de defender que aunque, por supuesto, estos autores no hubieran sido autores circunscritos, pues porque para empezar no podría funcionar en todos los casos de tal forma, no hubieran autores circunscritos a la causa social independientemente de lo que fueran sus manifestaciones en los momentos históricos concretos. Se puede reconocer a partir de su realismo y de la pretensión de denuncia inherente que hay en las obras literarias de estos autores, el humanismo socialista. Un humanismo socialista que para Lukács va a ser el centro real del análisis, del punto de partida del análisis estético de la doctrina. La conciencia constante
de consideración histórica y consideración estética en un punto central. Así, resuelve la estética marxista la cuestión con la que más tenaz y desesperadamente han luchado los grandes antepasados, mientras los pequeños la daban siempre de lado: la unidad del carácter imperecedero del valor estético de las obras y del proceso histórico del que éstas son inseparables, precisamente en su perfección y en aquel valor suyo. Entonces, para Lukács está el realismo socialista que pone como foco de atención al humanismo, a la preocupación, al humanismo entendido como la preocupación por la situación concreta del ser humano como especie genérica en el mundo, a el dilema de la vida en sociedad y las bifurcaciones que supone el proceso histórico en cada uno de sus manifestaciones y procesos productivos. Ese humanismo entendido de esta manera deberá ser un poco el foco de atención que nos permite tomar distancia de la lectura vulgar de un marxismo que por lo demás, y en esto por supuesto está completamente abierto el debate, pues son lo que encontramos actualmente en los progresismos contemporáneos. Y no lo digo, discúlpenme, con pretensión de negar, sino precisamente poder habilitar ese debate, y es una lectura demasiado vulgar de las fuentes de la teoría crítica a partir de las cuales se opera políticamente sin cuestionar tal vez un poco en aquellas cosas en las que la doctrina todavía necesita una revisión. Diría que este trabajo es a partir de la lectura de Lukács, de su interpretación del sujeto creador como centro del humanismo socialista y como derrotero de nuevos horizontes que permitan desanclar la interpretación de la doctrina de ese aparente objetivismo, está precisamente la clave para poder avanzar un poco en el análisis y en el conocimiento profundo de la doctrina. Les agradezco entonces a todos y a todas la atención y nuevamente al grupo de investigación Polemos por la oportunidad, con quien espero poder seguir teniendo contacto y participar de este tipo de escenarios. Muchas gracias a todos los ponentes por su participación y por sus valiosísimos aportes. Les agradecemos su presencia a esta mesa. Y continuando con el coloquio, vamos a pasar a las preguntas de los participantes, del público. Para el primer ponente tenemos una pregunta anónima que dice: ¿podría explicar el diálogo que podría haber entre la teoría estética de Adorno, que busca una literatura disruptiva más separada de Lukács por hacer énfasis en el individuo? No, no, disculpa, no me he metido a la lectura de Adorno, de manera que no te podría hacer una lectura comparativa entre ambos, una disculpa. Lo que te podría decir es de que Lukács las concepciones estéticas de Lukács van a estar en movimiento constantemente. Eh, Como si en teoría en la novela vemos que todo se centra en la relación héroe-mundo, para problemas del realismo vamos a ver que el problema está un poco más en los contenidos, en el tratamiento estético, en donde Lukács ya está debatiendo en contra del realismo socialista, porque al mismo tiempo que le sugieren que por qué ataca tanto a los escritores del realismo socialista, dice, bueno, es que están haciendo más teoría política que en realidad estar haciendo literatura, ¿no? Y después tendremos otro avance de Lukács ya en la estética, en torno a otras concepciones, a tratar de hacer un pensamiento distinto, de manera que, digamos, depende del periodo en el cual lo quieras ubicar, vas a encontrar diferentes facetas, de manera que tratar también de hacer la comparativa con Adorno me parece que también va a estar en función de eso, con qué Lukács quieres debatir, con qué Lukács te quieres encontrar y qué problemática quieres atender. Parece que hay un libro, Aesthetics and Politics, que justamente va recorriendo, ¿no? Yo apenas
voy a empezar a revisar esos textos, ¿no? Que también me interesan, pero disculpa, no podría decirte nada más. Y agradezco tu pregunta. Otra vez tu micrófono está... Voy a aclarar, por si no había quedado claro, pero cada ponente tiene 5 minutos para responder las preguntas. Voy a leer todas las preguntas para que vayan planteando sus respuestas de manera más elaborada. Bueno, Julio Yáñez le pregunta a Francisco Javier, ¿a qué se refiere Lukács con cuasi racional en la obra de Quijote? Luego, para Nicole, preguntan, según Lukács, el capital intenta ocultar el proceso productivo del trabajo. ¿Cómo puede ser superada esta forma de producción? ¿La visibilización del llanto dostoyevskiano tendrá valor en una sociedad en términos de Debord del espectáculo? Luego, otra pregunta, le dicen, ¿qué diferencia se encuentra entre enajenación, expuesta en los manuscritos, y fetichismo del capital? ¿Y qué posibilidad revolucionaria encuentra para salir del fetichismo de la mercancía? Algunos autores como Kurz o Yape son pesimistas respecto al sujeto revolucionario del proletariado. ¿Qué opina? Andrés Fabio Espinosa le pregunta, se ha mencionado la historia y su carácter clasista, considerando dentro de las características de la misma el ser objetiva. ¿Se podría considerar que la misma verdad se mercantiliza? ¿Se podría fundamentar dialécticamente el tránsito de aquellas verdades que nos venden los medios? ¿Cómo ha sido la representación y criminalización de protestas populares? Luego, Tom LSS pregunta, la felicita y dice, excelente lectura. Luego nos cuentas cómo se define la forma social natural y si esta es estática o dinámica con el tiempo. Luego, con respecto a Luis Alejandro Barón, le formulan la siguiente pregunta. Le dicen, la estética formulada por Lukács tiene y debe tener una conciencia social. Esta es implícita, es decir, si la podemos encontrar dentro del arte o es algo que los escritores marxistas tienen que colocar dentro de su estética y por lo tanto de sus obras de arte. Bueno, eso sería por el momento las preguntas. Tienen 5 minutos para responderlas. Creo que comienzo yo. Bien, muchas gracias por la pregunta acerca de Cervantes. No, Lukács en este periodo entiende a Cervantes como parte de la novela del idealismo abstracto. Como recordaba, él hace esta tipología en función de la relación héroe-mundo. El Quijote, el personaje como tal, considera que él es capaz, logra mostrar o representa la idea de que un etos, el etos del Quijote, del personaje que está sustentado en la novela de caballerías que ya desapareció dentro del imaginario colectivo de la sociedad española, él lo sigue perseverando. Él considera que está bien, él considera que al contrario, él está preservando un etos apropiado y que se debe de perseguir. Sin embargo, esta ya la considera una novela debido a que es la escisión entre el mundo. Esta idea de Lukács, en donde a partir de la separación de Dios, de los hombres, se entiende que hay la posibilidad de que aparezca el individuo. Entonces, este individuo, Quijote, muestra esta escisión. Y va en función, como te decía, del conflicto con el mundo, ¿no? Y de esta manera, no es que presenta la idea del Quijote como irracional, pero sí entiende esta idea del idealismo abstracto, en donde no es capaz de conciliar con su comunidad, que tal vez esta sea la gran palabra que rige toda teoría de la novela, comunidad, porque el gran problema del héroe es cómo se relaciona con su comunidad, cómo se conjunta, por ejemplo, en la educación sentimental, decide hacerse a un lado, ¿no? En Goethe, se suicida el personaje,
De manera que eso es lo que está detrás, ¿no? Y el Quijote en este sentido no es que actúe racional, lo que pasa que es un idealista que es incapaz ya de conectarse con un mundo que ya ha avanzado, que ya no tiene la misma concepción que él. Es más o menos lo que te podría decir de esta concepción de este Lukács acerca del Quijote. Gracias. A mí me hicieron muchas preguntas, así que voy a tener que arbitrariamente seleccionar cuáles voy a responder. Y hubo una que me pareció particularmente interesante y es respecto a la visibilización de las lágrimas de Dostoyevsky, de este sujeto que llora, ¿no? Y creo que ahí habría que puntualizar que en el caso de la lectura que estoy haciendo también a partir de Benjamin, no solo se trata de visibilizar, sino que lo fundamental es hacer que cuando tú redimes el pasado, no es que tengas que estar recordando la fecha todos los días o que estés recordando en cada instante de tu existencia a Dostoyevsky y pensemos siempre, o sea, comemos, pensamos en Dostoyevsky, vamos al trabajo y pensamos en Dostoyevsky, no, sino que cuando tú haces del pasado algo inolvidable, ya ni siquiera tienes que verbalizarlo, sino que en tanto que tú redimiste y ya no acontece lo que sufrió el sujeto excluido, se hace ya inolvidable, si digamos, como dice Benjamin, citable. El pasado se hace citable. Por eso es que añado como, porque sí, o sea, no solamente se trata de visibilizar, no sé, por ejemplo, como aquí en México, de clamar 2 de octubre no se olvida, cada 2 de octubre, sino que a partir de la redención de los muertos, ya cuando no es posible que suceda lo que ellos sufrieron, ya tú redimes la historia. No sé si me estoy dando a entender, porque Benjamin es raro, Benjamin por eso es un autor que me gusta mucho, porque luego parece trabalenguas. Pero bueno, esta figura de lo inolvidable es parte de la lectura que hace Giorgio Agamben en El tiempo que resta, de la figura del Mesías en la obra de Benjamin. Y bueno, ¿cuál era otra de las muchas preguntas? Con objetividad social natural me refiero a, citando a Bolívar Echeverría, así sencillamente, a valor de uso. Creo que no habría mucho que ahondar ahí. Eso es objetividad social natural, valor de uso. ¿Y cuál era otra? Porque las dijeron muy rápido y no pude anotarlas. Creo que era cómo salir de la cuestión del fetichismo. Pues mira, no recuerdo cuál era el nombre de la persona, pero no me atrevo a crear ningún tipo de programa de lucha, menos en 2 minutos que me quedan, así que no podría dar aquí como este es el último programa de lucha para poder salir para poder superar la modernidad capitalista y pensar otros tipos de modernidad, como por ejemplo proponía Bolívar Echeverría, pero creo que sí es importante la tesis de Lukács, que es la que quiero rescatar, de Historia y Conciencia de Clase, en la cual se plantea que tú al entender la estructura de la mercancía en su carácter bifacético, ya ahí hay una suerte de resistencia que es fundamental. Entonces, para mí no, o sea, no, de nuevo, no voy a decir aquí, vamos a superar el fetichismo de la siguiente manera y la revolución va a ser así. Ojalá tuviéramos el último y gran programa, pero no existe. Entonces, solamente sería eso, que lo fundamental es como ese tipo de ejercicios en los que uno problematiza si la tesis de Lukács es o no funcional para los procesos emancipatorios. Y en mi caso, yo sí creo que la estructura mercantil, al comprenderla, nos permitirá resistir. Y creo que obviamente se me van a pasar muchas otras preguntas, pero bueno, ya ahorita no recuerdo ninguna, perdón, es que las dijeron muy rápido y no pude anotar. Palabra, perdón, sí, sí. Bien, no, pues gracias por la pregunta, es concreta, voy a responderla, tratar de responderla concretamente. Yo creería que hay en Lukács una inherente lucha contra la obviedad,
como expresión de compromiso. Precisamente como consecuencia de la denuncia al realismo que se encuentra circunscrito a una interpretación vulgar del marxismo y de la teoría marxista desde los clásicos. Y porque precisamente la obviedad en la expresión de la obra es una muestra de falta de compromiso. Si se quiere, si se me permite decirlo en un lenguaje muy coloquial, podría denotar más bien como una pereza frente al compromiso de precisamente impactar a nivel estético en la manera en cómo se elabora la comprensión de la conciencia social a partir de la cual operamos sensiblemente en el mundo. Entonces creo que hay una denuncia activa por parte de Lukács en relación a esas expresiones del realismo donde el compromiso es tan obvio que no hay un compromiso estético que pueda circunscribirse al proceso de creación y al papel que tiene el sujeto creador en ese aspecto. Por eso va a tomar referentes que no suelen ser interpretados dentro de las interpretaciones de la estética política como artistas comprometidos, pero que para él constituyen precisamente claves para, digamos, las líneas rectoras de lo que debería ser la preocupación por el humanismo en el humanismo socialista, como producto pues del análisis de su idea de hacia dónde, de dónde viene, de cómo se conduce y hacia dónde debe orientarse la doctrina. Creo que sería lo que podría responder. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de verdad por haberse dado el trabajo de poder asistir a este coloquio. Sus ponencias, la verdad, han estado muy bonitas de los tres y les agradezco mucho, la verdad. Siguiendo, más bien, disculpen por algunos problemas técnicos que hemos tenido. Y al final del coloquio les pasaremos a sus correos con información final sobre el coloquio. Así que, bueno, continuando con el evento, los invitamos a los participantes y al público en general a quedarse para la siguiente mesa llamada Capitalismo y Tiempo Abstracto, que estará a cargo del moderador Pedro Carvajal. Buenas noches y hasta pronto. Se los